Pido ayuda económica para las construcciones. La semana entrante vamos a echar el concreto, el vaciado de más o menos la mitad de las zapatas y de las traves subterráneas que las unen para los cimientos del postulantado y el noviciado. Pido ayuda económica y prometo mi oración, la oración de nuestras religiosas, para que Dios les dé el 100 por 1 a los que me puedan ayudar. Sigo invitando a las muchachas desde los 12 años a los 24 a que se consagren a Dios. Dios nuestro Señor siembra abundantemente las vocaciones, así nos dice la Santa Madre Iglesia. Nunca faltarán los llamados de Dios. Lo que falta es la generosidad, la respuesta generosa, repito, la respuesta de decir sí y dejar padre y madre, dejar todo. De eso quiero hablarles hoy. Es la fiesta de Santa Gertrudis. Ella, nos dice el breviario, a los 5 años de edad entró al convento. Claro, no religiosa, no, como niña. Diríamos hoy como a una escuela primaria de las monjitas de aquel tiempo. Pero ella, a los 5 años, se consagró a Dios totalmente. Santo Tomás de Aquino también, a los 5 años de edad, entró al monasterio de los benedictinos, no para ser benedictino, él nunca fue benedictino, sino, repito, como alumno. Pero eso nos hace reflexionar que la vocación, como nos dice la vida de los profetas del Antiguo Testamento, de los santos del Nuevo Testamento, sobre todo la vida del último profeta, ¿quién fue? San Juan Bautista, que su infancia la pasó ya en el desierto, consagrado a Dios. Tal vez en alguna comunidad, había comunidades en el desierto, precursoras de lo que fueron después los cenobios, koinos bios. En griego, koinos significa común, bios, vida, vida comunitaria, vida en común. Comenzaron en el desierto, que no significa arenas áridas sin agua. Desierto, tanto en latín como en griego, éremos significa donde no hay gente. Puede estar lleno de agua, puede haber vegetación, pero es soledad para entregarnos a Dios nuestro Señor. Nos dice pues el Antiguo y el Nuevo Testamento que la vocación es desde el seno de nuestra madre. Dios nos llamó desde antes que naciéramos. Pensó en nosotros desde toda la eternidad. Nos escogió para ser de Él, para ser suyos. Y en nuestra generosidad está el practicar las virtudes en grado heroico. Esa es la respuesta. La respuesta no es nomás decir, sí, tómame. Hay tantos cantos medio litúrgicos que se han usado desde los años 60 para acá, en que comenzó la revolución dentro de la iglesia. Y hay uno que dice, tómame.
El otro muy conocido: en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar, etc. Pero son, perdónenme, cantos hipócritas. Todo el mundo los canta, pero nadie sigue a nuestro Señor. Cantos hipócritas que te satisfacen en cuanto al sentimiento, hasta con lágrimas, pero no mueves un dedo. Hoy el Evangelio nos habla de 5 jovencitas, vírgenes, así se les llama en latín y en hebreo y en griego. Betulá, virgen. Parthenos en griego. Ya les he dicho, en el Talmud, los rabinos contrarios a Jesucristo. Yo nunca estoy recomendando el Talmud para que lo lea el común de los fieles, los cristianos, no, pero sí los sacerdotes capacitados, no ignorantes, sobre todo los que dicen que quieren cambiar las cosas en la iglesia. Infórmate bien antes de quitar algo de la tradición eclesiástica. En el Talmud, a Jesucristo se le dice hijo de pantera. Algunos padres de la iglesia, entre ellos San Jerónimo, menciona a Pantera como un antepasado de nuestro Señor Jesucristo, tomándolo tal vez de la tradición rabínica. San Jerónimo vivió en Palestina, en Tierra Santa, muchos años. Ahí aprendió el hebreo y el arameo. Pero la palabra pantera no es otra cosa sino la corrupción aramea de partenos, virgen. Jesucristo, Bar Pantera, significa Jesucristo, hijo de la Virgen María. En el fondo, lo que pudiera parecer un ataque a Jesucristo en intención, sí, se convierte en una alabanza. Como lo veíamos hace poco en un evangelio del domingo, cuando acechan a Jesucristo sus enemigos, los fariseos y los herodianos, y mandan a los alumnos con una pregunta: ¿es lícito dar al César al César el tributo? Nuestro Señor responde, ya sabemos la respuesta maravillosa, ¿verdad? Divina: dar a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Pero lo que es en intención de los fariseos un ataque a Jesucristo para matarlo, se convierte en una alabanza. Maestro, sabemos que tú siempre dices la verdad, que no tienes acepción de personas. Eso es una alabanza y es la verdad. Y así, Bar Pantera, el hijo de Pantera, dicen ellos, de un soldado romano, y hablan malísimo de la Santísima Virgen María. Ese ataque, repito, se convierte en una alabanza. Jesucristo es el hijo de una virgen, limpia, inmaculada, no tocada por varón. Hablamos de 10 vírgenes, 5 necias y 5 prudentes. ¿En qué consiste la necedad? En las faltas de omisión. No está hablando nuestro Señor que las necias fueran criminales, ladronas, malas, malvadas. No,
Simplemente no llevaron aceite para las lámparas y se les apagaron. Son faltas de omisión, no de comisión. No cometieron algo malo, no, sino dejaron de hacer lo bueno. Dejar de hacer lo bueno. Allá por 1960 o 61, el Papa Juan XXIII insertó en el yo pecador, en el confiteor, en el acto de contrición con que el sacerdote inicia la Santa Misa, los pecados de omisión. Mea culpa, mea máxima culpa. ¿Por qué? Porque te ofendí de pensamiento, palabra, obra y omisión, añadió el Papa Juan XXIII. Se pudiera discutir del punto de vista filosófico y también de teología moral si no estamos ante un pleonasmo. ¿Qué es un pleonasmo en gramática? Que se repite la misma idea sin necesidad. Al decir yo cometí un pecado de omisión, bueno, ¿cometiste o no cometiste? Omisión es lo contrario de comisión. Si yo cometí un pecado de omisión, me estoy contradiciendo, porque no cometí nada, no hice nada. En fin, eso se podrá discutir, si era necesario o no el cambio del Papa Juan XXIII, con esa parresía, esa libertad de hijos de que habla mucho el Papa Francisco. Así me atrevo yo, pues, a corregir con mucho respeto al Papa Juan XXIII. No era necesario eso. Pero vamos yendo al fondo del asunto. No traer aceite ocasionó que se apagaran las lámparas y no estuvieron prestas, prontas, preparadas para recibir al esposo, a Jesucristo. En el Santo Bautismo a cada uno de nosotros se nos entrega una lámpara, una vela encendida, que debemos llevar prendida hasta el día de nuestra muerte, que es el día venturoso cuando llega el esposo de nuestras almas, Jesucristo, nuestro Señor. Si se te apaga esa luz, eres culpable. Y así, un alma consagrada a Dios, que no adquiere las virtudes, que no se quita los defectos, que no trabaja en su persona, diríamos que no hace bien su examen de conciencia para adquirir las virtudes y quitarse los vicios, está cometiendo un pecado de omisión. Le falta el aceite, se le apaga su lámpara. No brillas, no alumbras, no aluzas, no iluminas, no calientas, no diriges. Hablábamos del faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que en la noche guiaba en el puerto más importante de la antigüedad, guiaba los navíos, las barcas, para que no encallaran, para que no cayeran en los
terribles peñascos cubiertos por el agua, los arrecifes, scopula en latín, diríamos, escándala, tiene algo de semejanza. Los escándalos con los obstáculos escondidos. Son tentaciones, son peligros, son ocasiones de pecar, que en una alma escogida, como son las religiosas, se convierten en escándalos. El escrúpulo, scopulus, es una piedra escondida por las aguas, donde choca el barco y se rompe. Frango, frangis, frangere, fregi, fractum. Naufragio significa nave, fracta, rota, se rompió, eran de madera y se hunde, se mueren todos. Escrúpulo, de ahí viene, de escópulo. Una monjita que no tiene escrúpulos. ¿Quién es? Es una que no le importan las cosas pequeñas. Infiel en las cosas pequeñas. No eres digna de la alabanza que da nuestro Señor Jesucristo. Siervo fiel y prudente, fuiste fiel en las cosas pequeñas, entra en el gozo de tu Señor. No, fuiste infiel en las cosas pequeñas. Y esa falta de escrúpulos, un hombre sin escrúpulos es un deshonesto, es un hombre malo. Pero en la religiosa, la falta de escrúpulos se convierte en escándalo. Una falta, por mínima que sea, la critican. En los comentarios me han mandado pues una crítica a mí. Yo tengo un pequeñito problema, que es que cuando hablo mucho tengo que secarme la nariz y por eso utilizo el pañuelo limpio, el pañuelo planchadito. Y pues es correcto y es normal y es necesario sonarme la nariz. De esta manera, y el pañuelo no se dobla, se arruga. Es falta de educación doblarlo. Vean ustedes los manuales de etiqueta, de educación, de urbanidad, de buenas maneras, y lo van a entender. Es incorrecto lo que vemos a veces hasta en presidentes de repúblicas, que en vez de usar el pañuelo, despistadamente usan la mano, o peor todavía, la manga. Y otras personas maleducadas que no conocen el pañuelo y hacen otras barbaridades que no puedo mencionar aquí. En una persona consagrada, cualquier pequeñísimo defecto se convierte en escándalo. Esto no creo yo que sea un escándalo, es una necesidad. Pero es para decirles cómo hay gente que está viéndonos, dice San Pablo. Somos un espectáculo para Dios, para los ángeles, para el mundo. Sí, somos un espectáculo. De manera que cualquier faltita pequeña en nosotros que estamos consagrados a Dios
Se vuelve un escándalo y al mismo tiempo un arrecife. Escándalo significa una piedra en el camino, que te puedes tropezar. Eso significa en griego escándalo. En latín, scopulus equivale, pero en ambiente acuático, marítimo, es una piedra escondida, bajito de las olas, una roca. Y ahí es la ruina completa de la nave, naufragio. O sea, le hacemos daño a los demás. Un ejemplo es esto: bailar así, una persona sola, pues es en cierto modo indiferente. Pero que un sacerdote baile arriba del altar es un escándalo. Es un escándalo. Y así vemos a Santa Gertrudis. Entró pequeñita. Desde niña se educó en el convento. Santo Tomás de Aquino entró pequeñito al convento y se educó. Ambos escribieron libros, Santa Gertrudis tiene un libro que se los multipliqué en inglés, no lo he conseguido en latín todavía. El Heraldo del Divino Corazón, un libro maravilloso que formó generaciones y generaciones en la Edad Media. Ella fue consejera de príncipes, fue una grande mujer, una maestra. Santo Tomás, el doctor común, por el sentido común, sí, pero también porque todos lo aceptan y es el patrono de las escuelas, de las universidades, de los seminarios. Ya pronto podremos hacer las academias el 7 de marzo, fiesta de Santo Tomás de Aquino, según la tradición. Ellos le dieron su vida a Cristo toda, enterita, desde el comienzo del uso de razón, los 5 años. Nosotros pedimos vocaciones. Se las pedimos por intercesión del Señor San José. Señor San José, danos vocaciones, danos religiosas. Se lo pedimos a la Santísima Virgen de Guadalupe. Danos vocaciones, danos sacerdotes santos, danos religiosas. Desde la más temprana edad. ¿Para qué? Veamos a Santa Gertrudis, veamos a Santo Tomás, que escribieron libros, que formaron, repito, generaciones y generaciones, y las siguen formando, de santos y sabios. No se puede, es muy difícil a los 30 años aprender latín, griego, hebreo, arameo, las lenguas modernas. Es muy difícil. En cambio, de pequeños es fácil. Y eso vale no solo para las lenguas, para todo, la filosofía, la teología, la ciencia sagrada. Vamos pues a tomar ejemplo de Santa Gertrudis, esa niña de 5 años que ingresa al monasterio, a la vida consagrada, que le promete a Dios, que le consagra a Dios su virginidad, su vida limpia, enterita, completita. Le da a Dios todo lo que ella pudiera haber sido, todo lo que ella pudiera haber hecho en cualquier otro ambiente. Ella lo renuncia, se lo entrega a Dios y Dios la eleva, Dios la levanta. Tengamos ánimo. La reforma de la Iglesia, la restauración de la Iglesia
destruida por los malos pastores, va a ser obra de los niños, de los pequeñuelos, de aquellos por quienes Dios da gracias a su Padre. Nuestro Señor Jesucristo le dice: te doy gracias, Padre, porque revelaste estas cosas a los pequeñuelos y las escondiste a los sabios. El que tenga oídos para oír, que oiga. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.